A reading from the book Lectura of Job. del libro de Job. Job opened his mouth Job and abrió la cursed his boca lips. y maldijo su día Yet he diciendo, spoke out and said, perish the day muera when el they are día en que grown, nací, the night when they la say, noche que a child dijo, is a boy. se ha concebido un Why varón. did I not ¿Por perish qué when al I was salir del born, vientre no going morí, forth from the o womb perecí al as a salir de las spark? entrañas? Or why was I ¿Por not qué me bearing away recibió un regazo y unos like an unborn pechos me baby, dieron de mamar? like babes that have never seen the Ahora light? dormiría Wherefore did tranquilo the knees receive y me? unos pechos Or why did my descansaría en sides have paz, breasts? lo mismo que los reyes Then de I la should tierra que se have lain alzan down and been quiet. mausoleos o Had como I los slept, nobles que I should amontonan then oro y have been plata at en sus rest. palacios. With kings and Ahora sería courtiers un who aborto built where enterrado, now there are ruins, una criatura que with no princes llegó a who had ver la died and luz. filled their houses with Allí slain. acaba el tumulto de There los the wicked cease malvados, from troubling. allí reposan There los the que weary están are at rendidos. rest. Why is light given ¿Por to the qué dio a poor, luz a un and life to the desgraciado y bitter in vida al spirit? que la pasa Who wait for en death, and it amargura, comes not. al que ansía la They muerte que search no llega y rather than escarba for hidden buscándola, treasures, más que un tesoro, rejoicing al que se exalting, alegraría ante las tumbas and are glad y when they enter gozaría al into the grave. recibir sepultura, Those whose al path is hombre que crooked, no encuentra camino, and whom God porque has hemmed in. Dios le cerró la salida. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let my prayer come before Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. O Lord my God. Señor Dios, By day I cry out, de día te pido at night auxilio, I de clamor. noche grito en tu Let presencia. prayer come Llegue before thee. hasta ti mi Incline súplica, your ear inclina tu to my oído call for a mi help. clamor. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. For my soul is Porque mi travailed alma está colmada de and my desdichas life y draws mi near vida to está an al end. borde del abismo. I am numbered with Ya those me who go down cuentan con into los the que pit. bajan a la fosa. I am a man without Soy strength. como un inválido. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. My couch is among the dead, Tengo mi cama entre like los the muertos, slain who como lie los in the grave. caídos que You yacen en remember el no one, sepulcro, de los who are cuales cut ya off. no guardo memoria, porque me fueron arrancados de tu mano. Señor, llegue hasta You ti have mi plunged me súplica. into the bottom of the pit, Me has colocado in the dark en lo places. hondo de la fosa, en las Upon me tinieblas your del wrath fondo. lies heavy, Tu cólera and with white pesa sobre mí, clouds me you echas overwhelm me. encima todas tus olas. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When the days for Jesus to be Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén sent messengers y envió mensajeros por delante. on the way, they De entered a camino Samaritan village entraron to prepare a for una his aldea de Samaria para But they did prepararle not welcome him, alojamiento, pero because no the lo recibieron destination of porque his journey se was dirigía Jerusalem. a Jerusalén.
When the disciples, Al ver James and esto, John, saw this, Santiago y they Juan, asked, discípulos suyos, Lord, do you want le us to preguntaron, come down Señor, fire ¿quieres que from heaven mandemos to bajar consume fuego del them? cielo y que acabe con ellos? Jesus turned and Él rebuked se them, volvió y les and they regañó journeyed to another y village. dijo, ¿no saben de qué espíritu son? Verbum Domini. Yesterday through Saturday El día de ayer hasta el sábado, nuestras of lecturas del libro Job de faces Job head on the nos cuentan cómo Job enfrenta directamente el problema problem of del mal, suffering, el problema del innocent sufrimiento, suffering. The life sufrimiento of Job inocente. can La be vida de very Job consoling in moments of puede dar gran great consuelo en suffering and momentos great de gran pain. sufrimiento y gran dolor. At times of great trial and distress, En we wonder momentos de gran where the Lord prueba y might tribulación be. podemos preguntarnos, ¿dónde Where está el are you, Señor? God? ¿Dónde estás, Dios? We start to ask the greater questions Empezamos of life a hacer las about preguntas who más is this grandes de la place? Why are vida we here? acerca de la existencia What is humana. this life ¿Por qué estamos about? aquí? Why is there ¿De qué se trata suffering esta in the vida? world? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? We begin to reflect more Empezamos a reflexionar más than when life is just passing by. cuando When la life is vida just nos passing by, pasa por el we costado. sort of go with the flow. Cuando la vida nos pasa por el costado, simplemente seguimos la corriente y no reflexionamos sobre las cosas más grandes de la vida, las cosas más grandes de la existencia, incluso la salvación. Suffering brings us head to head El sufrimiento nos with our lleva fallen human cara a condition. cara con nuestra condición humana caída. The question that Job attempts to tackle La and never really gets a pregunta complete que Job answer trata is, de abordar y why does de la que nunca the just recibe una suffer? respuesta completa es, ¿por qué sufren los justos? The just ¿Por qué la persona justa? ¿Por qué el hombre justo sufre? Why does the innocent suffer? ¿Por qué sufre el inocente? Es una buena pregunta. All of us Es una buena pregunta to bring to prayer. para todos nosotros, para meditarla, para Why? llevarla a la oración, para preguntarle al Señor, Looking at this ¿por problem qué? through the lens of the Cuando God-man miramos este Jesus, problema a través del lente del may Dios hombre come Jesús, into better focus. nos puede ayudar a This enfocarla brings mejor. definitive meaning and Cristo clarity to the trae entirety significado definitivo y of Scripture. claridad a la totalidad de las Escrituras. Jesus Christ answers Job's Jesucristo questions, responde las preguntas de Job. not simply by dialogue, No sencillamente manner al of hacer his diálogo, sino by the way en he su forma de lived his vida, life. la forma en que vivió su vida. He was the innocent one. Él fue el inocente. The book of Job is complete, El libro de Job and Job's questions se and completa y his las conundrum preguntas de are Job y answered in su the life, conundro se passion, and responden resurrection of en la Jesus. vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. In Jesus' life. En la vida More de Jesús. importantly, in the Y last más days importante, of Jesus' life. en los últimos días de la vida de Jesús. La pasión de Jesús. What does this say about our ¿Qué dice esto acerca de nuestras propias vidas? Is the life, death, and resurrection of Es la Jesus vida, muerte y resurrección de Jesús the lens by which el ente a través del cual miramos nuestras propias vidas? is this the way in which we ¿Es esta la forma en que miramos nuestros propios problemas, nuestro propio dolor, nuestra propia situación en la vida, or in bad, in ya sea en las buenas o en las malas, la enfermedad y la salud? Father John Bosco reminded us on Como el Saturday, Padre John Bosco nos recordó el día sábado, regocijarnos siempre en el Señor, sin importar si son gratitude buenas o las malas, encontrar agradecimiento en Dios, focal point in life. que Él sea nuestro punto focal en la vida. For most people, one of the Para la mayoría de las personas, experiences in una de life las is peores to feel experiencias en la vida es sentirse solo. It may be worse than most physical pain. Puede ser peor que la mayoría
del dolor físico, la mayoría de las pruebas y dificultades, sentirse aislado y solo, como si yo fuese la única persona. Nadie más sabe por lo que estoy pasando, sino yo, isolated in one's aislados situation in life. en la situación de uno en la vida. Horrible and crippling experience for Es una most experiencia horrible para la mayoría de las personas. Calcutta would La say Madre Teresa de that is Calcuta probably diría the que greatest probablemente suffering, sea el sufrimiento más grande en todo el mundo, loneliness, la soledad, isolation, el even aislamiento, more than suffering on the street from the greatest incluso más que el sufrimiento en las calles y las peores enfermedades. when we come to know that we are Cuando llegamos a alone, saber que no estamos solos, purpose, que hay un propósito mayor en la vida, God is with us, and that que Dios está con nosotros y que efectivamente solo Dios está dentro de nosotros, sudden light bulbs start going off. súbitamente se nos empieza a prender el foco, Faith and everything la gracia de la fe, to make sense. y todo empieza a cobrar sentido. Una mayor claridad llega cuando sabemos que no estamos solos. The weight is not as intense El peso no es tan pesado alone. cuando sabemos que no estamos solos, God is not cuando just sabemos que Dios no to us, but está meramente a nuestro lado, sino dentro de nosotros, bearing the burden, shouldering the weight. llevando el peso, cargando el peso dentro de nosotros. It might not mean that suffering, Puede que no signifique que el sufrimiento desaparezca por completo, but it's given a different meaning. And pero recibe un significado diferente y una perspectiva diferente. Somos capaces de ver weight of y de soportar el peso del sufrimiento y las tribulaciones y las tristezas con intensity, if you will, the intensity mayor intensidad, por decirlo así, la intensidad de Cristo, allow him to bear the heavy burden, permitirle que Él us bearing the soporte las cargas pesadas en lugar de nosotros cargar con ellas solos. Él es el que majority of the weight. carga la mayoría del peso. He is the one who has come to bear our burden. Él es quien vino a cargar nuestros pesos. Our Lord was born not to take away El Señor nació no para quitar el sufrimiento, sino para transformarlo assume it. e incluso para asumirlo, para aceptarlo. He is Y Él nos enseña esto. teacher. Él es el maestro principal. The Lord Jesus Christ Y en el Señor Jesucristo, embraces his suffering. He embraced Él acepta sus sufrimientos, acepta el sufrimiento personal de cada hombre, mujer y niño que jamás existirá. this is great consolation. Esto es un gran consuelo, God saber que nuestro Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, has embraced ha your aceptado suffering. el sufrimiento personal de ustedes, You're not alone. que ustedes no están solos, Be alone in this. que no tienen que estar solos en este mundo, Come to embrace and to que Él ha venido a aceptar that to y him. asumir esto en su persona. Our Lord's own rejection became El propio rechazo del Señor se vuelve incluso más intenso mientras más se acerca a su pasión, Calvary. mientras más se acerca al Calvario, a Jerusalén, The more rejection. más rechazo sufre. The gospel says when the days for El Jesus Evangelio dice, taken up were fulfilled, cuando se cumplieron los días de que Jesús fuese llevado, and se sent messengers ahead. emprendió el camino a Jerusalén y mandó mensajeros ante él. En el camino al Calvario, To Samaria una última parada sería en Samaria and incorporate a para invitar e incorporar a un pueblo logical que había estado en una guerra teológica con Jerusalén durante siglos, principalmente and where God por el templo y donde debe ser alabado Dios. told Jesus El templo verdadero, Jesús, them one last time estaba invitándoles por última vez, una vez más, para que caminen con Él antes de ir a Jerusalén. last time the Lord was inviting them. Una vez más, el Señor los estaba invitando.
Recuerdan el diálogo que el Señor tiene con la mujer de Samaria. Esto es, esto está en San Juan capítulo 4, cuando Jesús le dice a la samaritana, a la mujer junto al pozo, dame de beber. Y esto inicia un diálogo con esta samaritana. Y es hermoso, está en San Juan capítulo 4 y leer todo este diálogo completo. Empieza realmente una explicación de la historia de la salvación, de cómo los samaritanos terminaron donde estaban. Y lo que sucede al final es que Jesús se revela a sí mismo como el Mesías y la samaritana lo reconoce como el Mesías y lo acepta en Samaria, donde toda la gente lo reconoce como el Mesías, como aquel enviado por Dios, como el Mesías. Pero aquí en el Evangelio, los samaritanos rechazan esa oferta, porque como dicen las Escrituras, el destino de su recorrido era Jerusalén. No podían dejar de lado esta disputa. No fueron capaces, incluso en los últimos días del Señor, habían reconocido a Jesús como el Salvador del mundo, pero cuán rápidamente se olvidan. Lo mismo sucede con la humanidad caída y quebrantada. Todos podemos olvidarnos, podemos quitar la mirada del Señor. El Señor nunca quita la mirada de su destino, de Jerusalén, su misión de salvación y su pasión. Pero nosotros a menudo quitamos la mirada, quitamos el corazón de Él. A menudo. El rechazo de Jesús aún continúa en cada uno de nosotros. Es una batalla que todos atravesamos en nuestras vidas. Siempre hemos de mantener nuestro corazón, nuestra fe y nuestra esperanza arraigados en Él y no en otras personas, lugares o cosas. Nuevamente, el rechazo de Jesús aún continúa. Él aceptó voluntariamente todo rechazo. El rechazo nunca cambió su forma de pensar, nunca. Él siempre mantuvo su mirada hacia la salvación, su misión salvífica, hacia Jerusalén, hacia la cruz. Job is an example of acceptance. Job es un ejemplo de aceptación, ejemplo de soportar los males con paciencia, que es una obra corporal de misericordia, soportar los males pacientemente. Y qué difícil que es soportar los males pacientemente. Requiere la gracia de Dios para poder hacer esto, soportar los males con paciencia. La aceptación de las pruebas y sufrimientos no significa pasivamente participar en la realidad. Tenemos que aceptar la realidad que tenemos enfrente. La aceptación significa enfrentar la realidad cara a cara, con la ayuda de Dios. La Madre Angélica dijo que cuando uno acepta la voluntad de Dios en todo aspecto de la vida de uno encontrará que Dios le proporciona a uno la fortaleza, el valor y la dignidad que resuenan hasta los cielos. Resuenan hasta los cielos porque no tienen que ir lejos. Ella dice, el cielo súbitamente está en el corazón de uno, no está muy lejos, no es un lugar distante, sino que uno encuentra en la aceptación de la voluntad de Dios y la aceptación de las pruebas, incluso cargas, que el cielo está muy cerca. El cielo ya ha nacido en sus corazones. Job fue un vistazo de la prefiguración por venir, el Dios hombre Jesucristo. Y nuestro Señor nos enseña paciencia, nos enseña aceptación, nos enseña inocencia.
Tome un momento para mirar un crucifijo a lo largo del día and to meditate upon the patience y para meditar sobre la paciencia de Jesús, Jesus on the cross, la aceptación de Jesús en la cruz y principalmente la inocencia de Jesús. En el libro de Job, nuevamente, You can't get se habla de la inocencia. than No that se man puede ser más inocente que aquel hombre en la cruz, who suffered and died for your quien sake. sufrió y murió por ustedes, por vuestra salvación. He is the most innocent man who Él ever es el hombre más inocente que jamás haya vivido, que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Sin embargo, voluntariamente aceptó cargar nuestras cargas, sin to be nuestros, nailed to the cross, nuestra vergüenza y nuestros pecados y ser led clavado en la like a cruz, silent ser lamb llevado to the slaughter. como un cordero Jesus, meek and humble silencioso of heart, al make sacrificio. our hearts Jesús, manso y like humilde de corazón, haz nuestros corazones como el tuyo.